En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo nos encontramos en el cuarto domingo de la Cuaresma. Y como el introito o la introducción de la misa es de alegría, letare, la Iglesia permite una mitigación por la rigurosa Cuaresma con las flores que pueden adornar el altar. Incluso se mitiga el color del morado de la mortificación con el color rosa de los ornamentos, al igual que pasa también con el Adviento. En el tercer domingo de Adviento de Gaudete pasa similarmente lo mismo. Y así, en el Evangelio de hoy vemos la primera multiplicación de los panes, milagro repetido como la eyección del templo, la tempestad calmada y algún otro más que no me acuerdo, y que tienen, como hace ver el padre Castellani, su significado, y no es una simple repetición. Y en este caso, pues, para ver la diferencia que hay, está en la proporción entre la gente que come los panes multiplicados y las sobras. Pero eso lo dejaré quizás para el de la segunda multiplicación. Y lo importante es retener que a través de sus discípulos, nuestro Señor multiplica en las manos de los discípulos los 5 panes con los peces, por su mediación. Dice 5.000 hombres, yo no sé, el padre Castellani dice sí, sin contar las mujeres, porque a esas, cuando están juntas, ¿quién las cuenta? Bueno, no sé, un chiste, verdad, mentira, lo que sea. Pecado mortal ahora con el feminismo. Y resulta que vuelven a las mujeres machistas y a los hombres light. Bueno, valga el progreso de la estupidez, por supuesto. Entonces, dejándonos de chistes, pero hay una anécdota que la cuenta el padre del famoso cura Brochero, un cordobés allá en la Argentina, del tras la sierra, allá perdido, pero que tiene halos de gran santidad y que era un sabio, aunque muchos, incluso del clero argentino, lo consideraban como si fuera un bruto, y era un hombre culto y preparado y docto. Pero era campechano, hombre de campo, es decir, que tocaba la realidad de las cosas como son y se dejaba de leguleyadas de doctos que no saben. Y decía que con 5.000 panes dio de comer, se trabucó en la cifra, a 5 hombres. Y el negro ladino del sacristán dijo, eso yo también lo hago. El cura Brochero se turbó, paró la prédica como para continuarla el próximo domingo y ahí terminó. Al próximo domingo, y como iba diciendo, con 5 panes dio de comer a 5.000 hombres. Y vuelve el negro ladino, sacristán, y le dice, eso también lo hago yo, pero ¿cómo? Sí, con lo que sobró del domingo pasado. Entonces, y así vemos
como hace ver el padre Castellani, que lo importante era esa proporción y lo que sobró, que a más panes sobra menos y a menos panes sobró más, comiendo con más panes menos gente. Pero eso lo dejaremos para la próxima predicación de la segunda multiplicación de los panes. Y nuestro Señor sabía bien lo que iba a hacer, pero quería caldear un poco los ánimos para que se dieran cuenta del aprieto humanamente hablando que había tanta gente y quién les puede dar de comer. Y Felipe le dice, y 200 denarios, yo no sé si 200 denarios cuánto sería, pero como decir, mucho dinero, y no alcanzaría para que cada uno tome un bocado. Y Andrés, el hermano de Simón Pedro, dice, aquí hay un joven con 5 panes de cebada y 2 peces o pececillos. Y nuestro Señor se los hace traer, los bendice y se los da a los apóstoles, a que le den a todo el mundo hasta saciarse lo que quieran comer. Y los apóstoles seguramente maravillados. ¿Qué tal que a mí se me acabe el copón o con 5 hostias y le dé la comunión a 5,000 personas? Se va multiplicando sola. Un milagro que da mucha impresión, incluso para los apóstoles, ver cómo a través de ellos no se agotaba. Aunque de esto también hay en el Antiguo Testamento ejemplos de ese aceite de Elías que no se agotaba hasta que se acabaron los recipientes. Y bueno, de todos modos, a través de sus apóstoles, le da de comer a esa gente que no quería que desfalleciera, porque él estaba en un lugar alejado de la ciudad. Entonces pensaba, esta gente viene por mí, los dejo ir después, no, si ya llegara hasta aquí. Pues bien, así, paralelamente, a través de ese pan que alimenta el cuerpo, sabemos que más preponderante es el pan de la palabra, de la doctrina, del evangelio, porque no solo de pan material, físico vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y por eso, en esta multiplicación, ese pan de la palabra de Dios que se iba a predicar y a multiplicar en la iglesia por los apóstoles y sus sucesores, sus legítimos sucesores. Y abro un paréntesis, porque se está hablando mucho aquí, el señor Ricardo Sornosa, que se la tira de teólogo, aunque cuando está frente mío agacha la cabeza, pero pontifica, al punto que le dijo no sé a quién, en sus conferencias, que él es uno de los 5, de las 5 personas más inteligentes de Colombia. Bueno, si eso es verdad, ya entiendo por qué estamos tan mal, porque no podemos ser más brutos, así de claro. Y lo lamento por Ricardo Sornosa. Pero es que él no se puede dar el lujo de sacar teorías cuando no tiene contextura teológica. Porque en la iglesia la sucesión apostólica la tiene cualquier obispo válidamente consagrado. Pero eso no quiere decir que es legítimo.
porque los ortodoxos y los veterocatólicos también lo tienen. Y la Iglesia nunca le negó a los ortodoxos que no tuvieran la sucesión apostólica. Se las negó a los anglicanos por cambiar el rito, pero estos no cambiaron el rito, entonces jamás. Son válidos, pero ilegítimos. Es una jerarquía válida, pero ilegítima la de los ortodoxos. Entonces Ricardito Sornosa, que habla de sucesión apostólica, ¿de qué sucesión habla? Porque la sucesión apostólica legítima requiere la jurisdicción que viene del Papa. Ahora, si no tenemos Papa, porque se volvió un papanata que no cree en Dios, ya es otro problema. Entonces quiere decir que no hay jurisdicción ordinaria en la Iglesia, y punto. Pero sí hay jurisdicción supletoria de hecho por derecho de la Iglesia. Así de claro, para decirlo en dos patadas. Nadie tiene jurisdicción ordinaria. Monseñor Lefebvre no la tenía. Pero yo no puedo decir que el clero apóstata o hereje y la jerarquía que viene de Vaticano II tiene jurisdicción. Porque la jurisdicción es para pontificar en la verdad, no en el error. Entonces tampoco tienen jurisdicción. Así de claro. Ese aspecto humano, material de la jurisdicción ordinaria en la Iglesia no existe desde el Concilio Vaticano II. Hablemos así de claro en términos teológicos y canónicos. Pero eso no quiere decir que la Iglesia no tenga jurisdicción de hecho ad hoc en cada caso por derecho propio. Y se acabó. Entonces que no me salga con esas excusas tontas, de esos delirios de patriarca que tiene que bajarse del burro con la Iglesia. No se meta, señor. Así de claro. Y digo esto porque hablé con él, y él no bajó la cabeza. Yo no puedo no hablar. Le digo, señor, usted es una persona particular, usted no tiene por qué decir lo que piensa. Yo sí, porque yo tengo como sacerdote autoridad sacerdotal en el orden, le guste o no. Yo tengo que dar explicaciones, usted no. Bueno, entonces habrá que se aguante. Y se está volviendo loco, porque el padre Trincado vino aquí llamado por la hija, porque estaba muy preocupada de su papá, que con tanta aparición, con tanto exorcismo, porque le encantaba hacer exorcismo, hasta don Tomás cuando vino hizo un exorcismo en Pitalito por allá. Entonces, el que juega tanto con los demonios, a ver cómo se le meten los demonios. Hay que tener cuidado. Entonces, que la hija preocupada lo llama al padre Trincado, y claro, el padre Trincado lo va a poner más loco, porque el padre Trincado, bueno, ¿quién se le enfrenta? Pero creo que se llevó su lección, porque nos topamos de casualidad, y ahí se tuvo que frenar de su grosería, porque grosero es, patán, no tiene cultura. Porque uno puede hablar siempre como gente culta y en materia doctrinal con teología. Y si nos ponemos de acuerdo bien, y si no, también. Porque el problema no es personal. No es como ha hecho el padre, y aquí yo saco los trapos al sol para que se cuiden. El padrecito otro, Ortiz, Juan Carlos Ortiz, como ahora el padre Rafael.
se ha separado de Williamson porque se ha dado cuenta del fraude williamsoniano. El otro le escribe: ya estamos en bandos distintos, con razón que no me quiere saludar, pero que no pise ni Colombia, porque cuando pise lo aplasto, teológicamente hablando. ¿Pero qué se cree? Ahora entiendo. Y el muy bruto, cuando me preguntó hace como 10 o 15 años sobre la sede vacante y me pidió que por favor le diera el trabajo, que yo dudaba de dárselo o no, y ahora sale que es ultra antisedevacantista. Que aprenda un poco teología. Así como habla bien el francés, que espiche bien la teología, hijo. Y déjate de tanta estupidez. Entonces, ¿qué yo diría de él? Que es un imbécil. Y a ver, hombre, cosa que no se lo digo, se la dejo en el aire. La decisión está de él. O se baja también del caballo, o a ver cómo le va. Las cosas como son. Entonces, mis estimados hermanos, no cualquier sucesión me sirve. Tiene que ser legítima. Tampoco caer como imbécilmente cae el padre Belmont, antimilenarista y anti las consagraciones de Monseñor Lefebvre. Él no acepta las consagraciones de Lefebvre por su estupidez radical. Que dice que no es legítimo. Claro que es legítimo. Lo de Godin tú que es legítimo, me guste o no me guste. ¿Por qué legítimo? Por el estado de necesidad. De la apostasía que hay, porque el rito de consagración moderno no guarda ni una palabra, guarda una i, un et. ¿Y qué es eso? Así que lo más legítimo es dudar de todas las ordenaciones modernas y consagraciones, por eso, y encima la del sacerdocio también fue cambiada. Menos, pero con una palabra causativa, un ut, que también pone en bemoles la validez. Pero nada más con la fórmula de la nueva consagración episcopal. Es que han destruido el rito sacrosanto de la Iglesia que garantizaba indefectiblemente la validez. Pero lo que pasa es que no aterrizamos. Ah, bueno, eso es otro problema. Entonces, a través de los apóstoles, se multiplica el pan, y era un presagio de la multiplicación de la palabra divina a través de los apóstoles y sus sucesores. Por eso me tocó hablar de la sucesión apostólica. Porque yo no le tengo miedo doctrinalmente a ningún tema teológico. Le saco el cuerpo y de frente. O le pongo el cuerpo de frente. Porque yo no soy Kempis. A mí nunca me ruborizó, ni me hizo mella, de que es orgullo intelectual estudiar teología. Porque estoy parado donde estoy. Y como me dijo un ex seminarista muy amigo, sin decirle, pero me sacó el tema, así en el seminario era casi pecado estudiar, y estuvo en la reja. Y él acostumbrado aquí, con don Samuel Ortiz, benemérito, que el hijo le salió chueco, el padre de Juan Carlos Ortiz. Y don Samuel éramos muy amigos. Y él me decía, nosotros allá, en la época también con el ex procurador, también hay metido, ¿no?
Entonces esto es como una gran familia que se pelean. Y bueno, no vemos dos hermanos, uno persigue al otro, eso no es más bíblico que Tutankamón. Bueno, entonces, dice, nosotros aquí, con don Samuel, que no llegó a ser sacerdote, pero estudió como 7 años. Claro, los jesuitas en esa época eran 14, pero con 7 años ya cualquiera hoy es sacerdote. Y los 2 hermanos de don Samuel fueron sacerdotes jesuitas. Liberales, sí, lamentablemente. Entonces, con toda la teología que este hombre y filosofía les daba, va al seminario y se sintió defraudado. Es que esa es la realidad. De esa óptica espiritual babosa del Kempis. Y yo quiero ver quién me va a sustentar con nombre y apellido, de frente. Es que si yo considero que la inteligencia no es digna de la verdad, y eso casi raya en el pecado espiritual de la soberbia, apaguemos la luz y vayámonos a vender pepinos al mercado. Otra cosa es que el orgullo, por saber y no ser humilde, se descarríe uno. Bueno, le pasó a Satanás, que no es ningún bruto. Pero la inteligencia no es pecado, Señor. ¿Qué les pasa? Por eso hay tanto cura imbécil y no solamente sacerdote, sino obispo, mitrado de imbecilidad, con el báculo del mando, en la supina babosería de su ignorancia. A ver, y de Santo Tomás, ni el salivazo. Entonces, ese presagio de la multiplicación por la doctrina, y también de la Eucaristía, porque es un símbolo también esta multiplicación, como dicen los comentadores, de la institución de la Eucaristía. La Santa Misa, que es en primer lugar la Eucaristía, no es la comunión. La comunión es la participación al sacrificio. Pero como se ha dividido mucho sacramento y sacrificio, quizás por una cuestión pedagógica, pero que después se olvidó la conexión íntima e inseparable del sacrificio sacramental, que es la Santa Misa. No es solamente un sacramento, es un sacrificio. Por eso son, dicho sea de paso, necesarias todas las palabras, las que me indican no solamente la transubstanciación, sino también el sacrificio por la efusión de la sangre derramada en la cruz. Esto es lo que no saben o no quieren saber. ¿Qué vamos a hacer? Por eso la significación sacramental del sacrificio y la transubstanciación, que exigen todo, no una parte. Lamento, escasez teológica. No estudien teología, eso es orgullo. Bueno, pedazo de bruto, ahora te aguantas. Vete con tu Kempis y yo con mi Santo Tomás. Y a ver, pues bien, entonces, mis estimados hermanos, vemos estos dos significados así, estos dos caminos o vías reales de la propagación de la Iglesia, por la palabra divina, que hoy ha sido corrompida, y la Santa Eucaristía, el sacrificio de la misa. Hoy también corrompido, entonces, ¿qué iglesia queremos tener? Por eso
eso la nueva iglesia posconciliar de iglesia no tiene nada. Apariencias, sí, muchas. Pero interiormente vaciada. ¿Qué pasa con la iglesia? Reducida a su mínima expresión. En aquellos que guardan todavía la fe. Y a ver hasta cuándo, porque cada vez se hace más pesado. Pero bueno, esa es la situación que cuando vuelva nuestro Señor le obliga a decir: cuando vuelva hallaré fe sobre esta tierra. Es calamitoso. Así es. Y por eso decía San Pío X que cuando la iglesia dejara de mantener el imperio de la verdad, Cristo estaría pronto a volver en su parusía. Y esto es ya un hecho. La iglesia, a partir de Vaticano II, oficialmente dejó, y digo la iglesia oficial en su parte humana, dejó de hacer imperar la verdad. Ahora impera la confusión de Satanás. Y por eso, yo no soy digno de juzgar. Pues, ya está. ¿Pero qué vas a juzgar si tú no crees en el Dios católico? Eso le dije a Luis Padilla, que dale que te pego. Lo estimaba mucho. Pero después de su segunda lectura, con la isación al papado de Benedicto, se desdijo porque había dicho antes que el próximo papa iba a ser un antipapa y lo que fuera. Y después, como vive de eso, claro, si va a decir que es un antipapa, pues que no diga nada y que siga diciendo lo bueno que dice sobre el milenarismo, sobre la parusía o lo que fuera. Es increíble. Y lo digo porque muchos folletos en aquella época saqué de Luis Padilla, los antiguos por ahí tendrán, si es que no lo han roto. Cosas muy buenas. Bueno. Entonces, no podemos tener un concepto errado. Aunque este tema del Papa es lo que divide y dividirá, porque se ha dogmatizado sin teología. Porque si yo sé teología, no dogmatizo lo que no es dogmático. Y punto. Lo teológico está basado en la fe, pero no es dogma de fe. Por decirlo así, es materialmente de fe, pero no formalmente de fe. ¿Y cuándo se hace formalmente de fe? Cuando a la Santa Madre Iglesia así se le antoja y se le da la gana de decirlo. Y ya está. Pero bueno, esto parece que es muy difícil. No digo para ustedes, sino para los seminaristas, para los sacerdotes de los seminarios. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ese es el nivel intelectual al que nos ha llevado el Kempis. Pues bien, esos dos caminos o vías han sido hoy destruidos. Y por eso lo que decía San Pío X, que nuestro Señor, cuando no sea mantenida la verdad por la Iglesia, pues entonces puede ser ya, o demorarse 20, 30, 40, 50, pero no creo que se demore más. Y si se demora, que a mí me haga el favor y me diga, venga mijito para acá, y se acabó. Pero bueno, y vemos, además, el final, y me alargo, pero ¿qué quieren? Cuando nuestro Señor
lo empiezan a mirar como profeta, claro, ¿cómo no lo iban a reconocer como profeta? Muy distinto es que lo reconozcan como Dios, pero ya como profeta, y lo querían hacer rey. ¡Huye! ¿Por qué huye?, dice Santo Tomás. Pero antes de explicar por qué huye, o dar las versiones por las que él huye, dice: en los designios del Padre Eterno, no era tiempo que el reino de su Hijo se manifieste, y pone adveniat regnum tuum, apocalíptico. No lo dice Santo Tomás, él lo cita y pone: venga a nos tu reino. Y ya sabemos nosotros que ese reino, ¿cuál es? El reino del milenio aquí en la tierra, no en el cielo. Eso lo tendremos que saber nosotros, por lo menos hoy, como archisabido, que en la Edad Media ni el pobre Santo Tomás sacara la conclusión: bueno, humano es. No todo el mundo, yo en la Edad Media no puedo ver lo apocalíptico de la situación que puedo verlo hoy. En ese sentido somos privilegiados, pero por eso es un gran crimen de lesa humanidad y de perversión diabólico-judaica combatir la parusía y el milenio, como lo hace Monseñor Ford, porque es el colmo. No sé si será judío, como le dicen en México, y los de la universidad, que son tan judíos como él, peleas entre la mafia judaica. ¿Qué vamos a hacer? Pero de que es judaico el proceder, sin ninguna duda. A mí no me importa si es judío, porque puede haber muy buenos y excelentes judíos conversos. Porque nunca ha sido el problema de sangre, es de religión. Santa Teresa era de origen judío, los Torquemada eran de ascendencia judía. Por Dios, no nos imbecilicemos como esos nacionalistas argentinos o franceses, medio ateos, y que hacen del judaísmo una cuestión de sangre. Eso es estupidez. Hay que leerse el judío en el misterio de la historia del Padre Membiel para medio darse cuenta. Porque antijudío yo judaizo. Así hizo Hitler. ¿Y quién le daba el billete? Warburg, judío. ¿Y Canari qué era? Judío. Entonces, y el imbécil que dice yo soy fascista, o mejor dicho, nazista, antijudío, eres un imbécil. Eres un programa más de reacción dialéctica. Pues bien, no nos metamos en política, que no me interesa tampoco, porque no hay nada que hacer. Entonces, dice Santo Tomás, antes de explicar o de dar las versiones por las que huyó, que no era el tiempo de la manifestación del reino, por eso huye. No era el momento, el kairos, como le gusta decir a don Ricardo Sornosa. Qué bien, che. Ahora con eso puede ser uno de los 5 intelectuales más grandes de Colombia. Pero che, contame a mí, porque si no te doy, yo no puedo quedar por fuera. ¿Qué pasa? Tan burro no soy. Si él está entre los 5, bueno, me tiene que hacer pupito a mí, yo no me quedo atrás. Ok,
O como Pablo Victoria, de los 100 de Colombia. Uy, Pablo, sí es más inteligente Pablo, pero muy político. Y así vamos. Bueno, esto lo digo para que se cuiden todos aquellos que quieren impugnar porque si no aprenden por derecho, van a aprender de hecho, a patadas, así de claro. Cuando el imperio del derecho no funge, comienza el imperio de las armas. Se acabó. A los Santiago Matamoro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán apocalíptico es lo que dice Santo Tomás, sin que él lo diga como conclusión, que podemos y debemos sacar nosotros, apocalíptico milenarista. Huyó porque no era el momento de su manifestación, que sí lo sería en su segunda venida, cuando venga en gloria y majestad, de esa gloria que él les anticipó en el día de la transfiguración, viéndolo venir del cielo con sus ángeles, con todo el poder de su gloria y divina majestad. Está clarito, la transfiguración es apocalíptico, milenarista, le guste al que le guste, o al que no le guste, que se aguante. Por eso hay que tener cuidado. Y a Monseñor Ford le va a ir re mal, por lo menos conmigo. O cambia, o se convierte, y nos tomamos un tinto. Hay que ser ecuménico, en la verdad. Pues bien, y así explica por qué huye. Dice, bueno, si él acepta de los hombres el ser rey, se está degradando en su dignidad, porque él no es demócrata, ni democrático, ni demoliberal, que recibe de los votos del pueblo soberano, herejía número 1 del siglo XX, el poder que no tiene, porque todo poder viene de Dios. Así de claro, aunque la designación pueda ser democráticamente hablando, como es la del Papa en el cónclave. Y punto. ¿Ven? Bueno, entonces, iba contra su dignidad. Mi reino no es de este mundo. No quiere decir que no sea sobre este mundo, pero el origen no es de este mundo. El origen es trinitario divino. Viene de su unión hipostática en el Verbo eterno de Dios. ¡Ojo! Kempis duerme. Che, seguí durmiendo porque esto es orgullo teológico. Pero no importa. Entonces, su dignidad quedaba por el suelo. Otra de las razones era que él nos muestra que hay huir de los honores y pompas y glorias de este mundo. La gran moraleja, moralista, buena. Porque moraleja viene de moral, pero digo moral, moralista, redundante, para que se vea que es una moraleja muy moral. Huir de esto. No poner las glorias en los príncipes de este mundo, del cual Satanás es el número 1, ojo. Y también, que era la segunda razón, porque esta que acabo de decir es la tercera,
era la doctrina. ¿A dónde iba a quedar parada su doctrina? En las glorias recibidas porque lo hicieron rey. Bueno, entonces se rebajaba su doctrina con el poder recibido de los hombres nuevamente. Entonces, por esas tres razones, y las que más les gusten, nuestro Señor huyó. Pero la primera y fundamental es que no era el tiempo, el kairos, de la manifestación del Adveniat Regnum Tuum que me dice Santo Tomás. ¿Y cuándo será ese tiempo? En la parusía. Así de claro. Y así de judaicamente combatida por el clero judaizado, y no de ahora, desde hace rato. Porque yo me podía equivocar en esto en la Edad Media, o no verlo claro, pero hoy, por Dios, yo puedo desconocer el abismo que está a 10.000 kilómetros, pero si estoy a 3 pasos, cuidado, si no veo el abismo, ¿a dónde voy a parar? El kairos, el tiempo, los tiempos cuentan. Y lo que es perdonable y excusable en un tiempo, no lo es en el otro tiempo. Así de claro. Entonces, nos condicionemos en el túnel del tiempo apocalíptico. Y más de lo mismo, pero es que es así. Y ya no me quiero alargar, pero que nos quede en claro entonces cómo, con el Evangelio de hoy, alegraos, gaudete Jerusalén, y la Jerusalén, ya vimos que está la carnal y terrena, epístola, conjunción, epístola, evangelio, y nosotros somos de la Jerusalén celestial. Alegrémonos de la Jerusalén celestial que baja con Cristo Redentor el día de su parusía, con todos sus santos y ángeles. Alégrate, Jerusalén. Más apocalíptico, ¿a dónde? ¿Cómo les queda la cara, che, a todos aquellos impugnadores? Quedan aplastados teológica, exegética y litúrgicamente. Alegraos. Y tanto es así que en medio de la Cuaresma, ornamentos rositas, y no de lay o de gay, sino de mitigación del morado oscuro. Alegraos y con florcitas. Así que, alegraos, queridos hijos, en la parusía del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.